Muy bien, son 10 minutos pasadas las 3 de hora París. Bienvenidos, vamos a comenzar. Soy Rachel Kali. Soy asistente en fortalecimiento de capacidades en ICOM y les damos la bienvenida hoy a nuestro webinario sobre derechos humanos en ocasión del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como red global de profesionales y museos, les damos la bienvenida. Nuestro objetivo hoy con este webinario es presentarles herramientas y casos de estudio prácticos para ilustrarles cómo los derechos humanos se manifiestan con distintas actividades. Tenemos un panel de oradores. Tenemos a Henry McGee, a Laura y Marina de FIHRM y por último a Jane Klinger, presidente del Comité Internacional de Memoria y Derechos Humanos. Les recuerdo que disponemos de interpretación en francés y español. Y también les pido que escriban sus preguntas en el chat para la parte final. Vamos a presentar la agenda de hoy. Comenzará Henry McGee refiriéndose a la Declaración Universal de Derechos Humanos y veremos cómo trabajar con derechos humanos de manera práctica. Luego Lara hablará de la importancia de incorporar derechos humanos en educación. Jane nos contará el trabajo del Comité Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos. Y por último, Henry McGee nos hablará de los pasos concretos por los cuales los museos e ICOM pueden apoyar la promoción de derechos humanos. Henry McGee es fundador de Curating Tomorrow, es consultor de museos y patrimonio. También es autor de la guía Museos y Derechos Humanos y por qué los museos deben incorporar los derechos humanos en su trabajo. Henry, le damos la palabra. Muchas gracias, Michelle. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Me presento, soy consultor de museos en Reino Unido y trabajo en varios países. Soy miembro del comité NatHest y este año me convertí en miembro de un grupo de trabajo en sostenibilidad. Uno de mis trabajos es escribir guías para ayudar a los museos y socios e instituciones para que puedan actualizar su contribución al desarrollo sostenible. Estas son algunas de las tapas de las guías que he preparado: museos y metas de desarrollo sostenible, museos para futuros mejores, museos y derechos humanos, protección ambiental, que son las bases del desarrollo sostenible. Y la guía Museos y Derechos Humanos del 2020 en el contexto de la pandemia del COVID, en un momento en que los museos buscaban la manera de hacer las cosas de manera diferente. Pasemos a la siguiente. Entonces, cada año, el 10 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y este año es particularmente importante porque se marcan el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los logros del siglo XX. Es una iniciativa de la cual todos formamos parte y voy a hablar más al respecto. Pero la idea de los derechos humanos es bastante vieja, tiene varios miles de años de existencia y otra vez su importancia ha sido mencionada en momentos de crisis. Hablemos de la declaración misma. Aquí vemos a Eleanor Roosevelt con una copia de la Declaración de los Derechos Humanos. Ella fue una de las colaboradoras en la redacción de esta declaración.
¿Y qué surgió luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial? Las Naciones Unidas habían sido creadas en el año 45 y la declaración se desarrolló como una explicación más completa, eh, como una especie de código de conducta para la gente, como un estándar que todos iban a respetar en todas partes. Y la declaración misma tiene 30 breves artículos que cubre distintos derechos de las personas, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El más famoso es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que tienen razón y conciencia y deberían actuar en un mismo espíritu. Podríamos decir que la declaración no solo es para individuos y gobiernos, es para las organizaciones también, es decir, para museos también. Si pensamos en algunos de los derechos incluidos en la declaración, se refieren al trabajo de los museos como libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la verdad, a la educación, a la participación en asuntos públicos, ser parte de la vida cultural, disfrutar de las artes, compartir en los progresos científicos y sus beneficios, tener un estándar de vida adecuado, condiciones de trabajo dignas, orden social e internacional en todas partes, y todos tenemos responsabilidades hacia la comunidad. No es algo que hacemos para nosotros mismos, nos relacionamos unos con otros. Y desde que se desarrolló y porque no ha habido demasiado avance en algunas áreas, tuvieron que lograrse acuerdos adicionales. Es cierto que la declaración no es perfecta, tiene 75 años y han surgido nuevos problemas a medida que la sociedad se desarrolla. Por lo tanto, tenemos otros acuerdos, convenciones, conferencias internacionales que cubren distintos aspectos de estos retos sociales, como poner fin a la discriminación racial, a la discriminación contra mujeres, derechos del niño, derechos de las personas con discapacidad, declaración de los derechos de los pueblos indígenas, declaración de los derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Todos estos acuerdos incluyen aspectos que se relacionan mucho con el trabajo de los museos, y algunos específicamente mencionan a los museos. Mas, en general, la Declaración Universal establece que todos los órganos de la sociedad deben mantener esto en mente para asegurar que se cumpla y se respeten estos fundamentos. Lamentablemente no ha sido así, y muchos sectores, incluyendo museos, no han abordado los derechos humanos como debieran. Los museos pueden aprovechar más esto, y esto serviría a beneficios múltiples, personas y comunidades, para la paz y el progreso social, y los derechos humanos y los enfoques basados en los derechos humanos fueron incorporados en un código de éticas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar más prácticamente en derechos humanos? Una de las formas más sencillas es trabajar con los 7 objetivos de desarrollo, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y los 30 derechos que se incluyen en la Declaración Universal están presentes en los 17 objetivos de desarrollo sostenible en este marco. Y pasamos al siguiente. ¿De qué manera trabajamos con los derechos humanos? Con respeto, protección y eh, realización. En respeto, no nos ponemos como obstáculo ante las personas que reclaman sus derechos. En cuanto a proteger, no dejamos que terceras partes influyan. Y por último, el derecho a ejercer los derechos humanos es ayudar
Entonces, cuando trabajamos con derechos humanos, no estamos haciendo caridad ni asistencia, les estamos dando algo importante. No deberíamos esperar gloria o gratitud, sino más bien la satisfacción de haber entendido qué debemos hacer y de haber hecho lo mejor de nuestra parte por lograrlo. Entonces, el marco que usamos con derechos humanos se llama enfoque basado en derechos humanos. Quiere decir que las personas tienen derechos, pero las organizaciones tienen responsabilidades. Y debemos asegurarnos que nuestro trabajo no es una línea de producción de una fábrica, sino que tiene que ver con organizaciones, personas y comunidades. Ese enfoque es algo fantástico. Entonces, en 1958, Eleanor Roosevelt, una de las arquitectas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hizo una presentación, la gran cuestión. Dice, ¿dónde comenzaron los derechos humanos universales? En pequeños lugares tan cercanos y tan pequeños que no los vemos en el mapa del mundo. Son el mundo de la persona individual, su barrio, su escuela, el lugar donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igual justicia, igual oportunidad, igual dignidad, sin discriminación. Si estos derechos no tienen sentido, entonces no tienen sentido en ningún otro lugar. Debemos entonces apoyarnos unos a otros. Y espero que al pasar a la siguiente diapositiva, haya demostrado que los museos pueden ser uno de estos pequeños lugares que ella mencionaba. Y si les interesa, hay varios sitios que ustedes van a poder explorar. Les dejo las direcciones. Gracias por su atención y podemos pasar al siguiente orador. Muchas gracias, Henry. Nuestras próximas oradoras son Lara y Marina, que pertenecen a una PHRM, que es una asociación afiliada a ICOM que trata asuntos humanos y civiles y son activas en materia del trabajo para las campañas en las instituciones. Lara, tienes la palabra. Hola a todos. Hemos dividido la presentación entre Lara y yo, así que yo voy a comenzar. Soy Marina Sala, soy coordinadora de FI HRM Global. Estoy en Argentina, en Rosario, y soy la directora del Museo Internacional para la Democracia. Voy a dar un poco de contexto sobre la declaración, porque eso nos brinda contexto sobre la declaración y todo lo que se ha logrado hasta ahora. Pero si miramos en torno a nosotros, la declaración está tan lejos de lo que es la realidad. Pensamos que podíamos aprender de las lecciones del pasado, pero aquí estamos. Es importante resaltar la enorme distancia que hay entre una idea y la realidad, porque aquí tenemos el rol clave que pueden desempeñar los museos. Son las instituciones que pueden tornar las cosas en realidad y llevar lo abstracto de la declaración hacia el cambio en la vida de las personas. Queremos brindar una norma de derechos humanos para todos, porque si vemos a nuestro alrededor, parece que todos los días estamos más lejos de lograr nuestra meta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que esta declaración se torne en realidad? Los museos tienen la capacidad de ser agentes de cambio. Son lugares donde ocurren cosas y si este rol lo pueden hacer de forma activa, tienen la capacidad de cambiar el mundo. Por eso es en realidad que existe el Museo Internacional para la Democracia. Es el primero en todo el mundo, es único en su caso y está basado en Rosario, en Argentina. Y es por eso que cada museo puede ser un museo de derechos humanos, porque cuando un museo abre sus puertas y decide tomar una posición, se vuelve en un actor activo dentro de la sociedad y allí ocurren cosas fantásticas. Y cuando los derechos humanos se vuelven rehenes de los gobiernos,
gobiernos corruptos. Entonces, los museos pueden volverse un lugar de cambio, un lugar de rebelión, un lugar de activismo. También las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones privadas que tienen la oportunidad de separarse de lo que suelen ser las acciones poco nobles de los gobiernos y entonces pueden defender los derechos humanos. Con ustedes me gustaría compartir dos ejemplos de los museos que están actuando en materia de derechos humanos y que lo hacen de forma permanente. Uno es el Museo para la Democracia, en el que yo trabajo. Abrió sus puertas al público en 2019. Fue el sueño de su presidente, que cree que realmente podemos tener un mejor desempeño y que debemos mejorar la democracia. Entonces, el fundador pasó una década construyendo este museo desde cero y transformándolo en un lugar de diálogo y reflexión para construir la democracia. Aborda los dilemas más urgentes de la democracia del mundo y se concentra en lo que nosotros podemos hacer para cambiar el mundo para mejor. No hay por qué ser un presidente o un premio Nobel para lograr esto, y esto lo vemos en nuestro museo. Vemos las luchas del pasado y del presente y las muchas conquistas que se han logrado y todo también lo que está pendiente. A lo largo del proceso de diseño de este museo, muchas veces nos topamos con prejuicios y escepticismo. Todos piensan, bueno, ¿para qué visitar un museo para la democracia? Va a ser algo aburrido y nos va a hablar de todo lo que está mal en el mundo. Y sin embargo, demostramos que estaban equivocados. Hoy el museo trabaja a capacidad completa y esto es un mensaje que tenemos que leer con mucho cuidado. Uno, porque las personas les importa. Dos, las personas acuden a un museo que los invita a pensar y reflexionar. Tres, podemos hablar sobre los derechos y responsabilidades y aún así van a seguir viniendo. Cuatro, necesitamos más museos que reflexionen sobre esto. Y cinco, todos los museos pueden ser museos de los derechos humanos. Y luego viene el otro ejemplo que quiero compartir con ustedes hoy. Queríamos tenerlo en un video, pero fue imposible compartirlo, así que solo se los voy a contar. Porque uno puede pensar, bueno, es fácil, bueno, naciste en un museo de derechos humanos, quizás no es tan fácil convertirse en un museo de derechos humanos, puedan pensar, pero en realidad eh, en el video de Glass, ellos tenían al Museo de Vidrio, era un ejemplo en este sentido. Entonces, se quisieron abrir un museo en Pittsburgh, Florida, como una forma de devolverle a la comunidad. Y entonces se quería promover una colección de obras de arte que inspiraran y educaran. Como una persona que ya trabajaba con el vidrio, esta persona se había propuesto que las propiedades que tenía el vidrio brindaran una experiencia única. Entonces imaginó un museo y terminó siendo tanto más que un museo de arte del vidrio. Es un museo que tiene una posición sobre los derechos humanos, porque su fundadora peleaba por los derechos humanos y también quería demostrar no solo el arte del vidrio, sino la compasión, el respeto y los derechos humanos. Entonces, ¿dónde está ese museo hoy? Sigue siendo un museo del arte del vidrio, pero también es un museo sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué hace el Imagine, un museo de derechos humanos? Es un museo que toma una posición cuando es importante y también reflexiona sobre los derechos humanos a través del arte, que es una herramienta muy poderosa. Creo que ahora ya podemos estar de acuerdo en que la educación es un rol clave de los museos y a través de las exhibiciones esto se vuelve una realidad y tenemos las distintas estrategias que se aplican a las comunidades. Y aquí enseñar la declaración es crucial. No podemos enseñar un derecho que no sabemos que nos corresponde. Ahora le paso la palabra a Lara del Museo Internacional para la Democracia. Lara, tienes la palabra. Gracias, Marina. Buenas tardes a todos o buen día donde estén. Gracias por participar de este
webinario, continuando con lo que decía Marina, nosotros creemos firmemente en que la Declaración Universal debería ser parte de la educación obligatoria en las escuelas, universidades y educaciones y instituciones educativas. Tratamos de hacerlo en nuestro estado a través del Ministerio de Educación y no lo logramos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos rebelamos. Lo hicimos a través de nuestra exhibición permanente en la principal sala del Museo Internacional para la Democracia. La Declaración Universal es la piedra angular de la exhibición y los guías que acompañan a los visitantes desempeñan un rol clave aquí. Les explican los artículos y su aplicación en la vida cotidiana. Un gran problema es que la mayoría de las personas no pueden asociar los derechos humanos con su vida cotidiana. En la Fundación para la Democracia estamos actualmente en una campaña con las redes sociales tratando de explicar los derechos humanos en situaciones concretas, diarias, para que todos puedan comprender el alcance de sus derechos. Pero ¿por qué el gobierno no se compromete a la inclusión de los derechos humanos en los planes de educación? Algunas personas pueden decir que la inclusión de ciertos derechos humanos podría aumentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero hay otros que pueden creer que esto podría aumentar la conciencia contra el activismo. Entonces, esto podría llegar a un disenso o a una oposición contra las políticas de gobierno. Por ende, este miedo de perder el control sobre el relato podría fomentar la exclusión de ciertos temas en las escuelas. Otras personas pueden argumentar que esto debería hacerse o cubrirse en el ámbito doméstico por parte de los padres o familias que eligen qué enseñarles a sus hijos o cómo enseñarlos. Hay algunas familias que encuentran que ciertos temas son controvertidos y que prefieren que no se les enseñen a los niños. Pero yo les planteo la pregunta, ¿no deberíamos todos como comunidad cuidarnos entre todos y reforzar ciertos valores como empatía, solidaridad y respeto? Enseñar sobre derechos humanos es una forma de enseñarle a las personas que tienen superpoderes, que tienen ciertos derechos y responsabilidades por el solo hecho de ser seres humanos y que nadie se los puede robar. Todos los niños deberían aprender esto desde unas edades muy jóvenes. Aprender sobre la Declaración Universal es tan importante como aprender matemáticas o gramática. Es esencial que demostremos los beneficios a largo plazo de fomentar una cultura de paz y respeto por los derechos humanos. En una sociedad que sostiene los derechos humanos, las personas experimentan más libertad y autodeterminación, sienten que tienen derecho a participar en los procesos decisorios. También, al vivir en una sociedad que valora estos derechos, se fortalece el Estado de Derecho y se asegura que todas las personas sean responsables y que puedan responder ante los principios jurídicos. Contribuye a la estabilidad social, promueve la equidad y la justicia y reduce tensiones y violencia. Los derechos humanos empoderan a las personas y grupos para reclamar y pelear por sus derechos. Muchos estudios han demostrado que las sociedades que valoran la diversidad y protegen las libertades individuales suelen ser más innovadoras y creativas. Los derechos humanos son los cimientos de la justicia social, brindan un marco para abordar las desigualdades sistemáticas y la discriminación y ayudan a crear una ciudad más equitativa y justa. El respeto por los derechos humanos fomenta la creación de comunidades diversas e inclusivas, donde las personas de diversos orígenes pueden coexistir en armonía. En tal sentido, contribuye a una sociedad más equitativa y armoniosa. Sé que todo esto puede sonar un poco idealista, pero veo que, en mi opinión, los derechos humanos son el punto de partida y al mismo tiempo el horizonte al que debemos apuntar. Todas las partes interesadas deben contribuir a expresar la importancia de enseñar los derechos humanos, y esto incluye a los museos, de forma que nadie pueda decir que los recursos para educación sean limitados y que habría que darles prioridad a otros temas que tuvieran un objetivo más práctico. En tanto, los museos deben abrirse, tomar posición, ser vivos y lugares vibrantes, lugares donde las personas puedan hablar, debatir y construir una mejor sociedad,
donde puedan ser un refugio para las voces plurales en un mundo donde la intolerancia está aumentando. Los museos deberían ser lugares abiertos para una sociedad que los necesita. Los visitantes pueden ser las cadenas de transmisión para el respeto y proteger y tener ese marco que mencionó antes nuestro colega McGee. Depende de nosotros generar la curiosidad de los visitantes. Se requieren propuestas inventivas para aumentar la participación del público más allá de la visita y las paredes de un museo. Este es el gran desafío que la propuesta del museo debería y que debe eh, generar. Los asuntos de derechos humanos generan un gran interés entre la población de todas las edades. La tecnología es un gran aliado en esta cruzada porque genera interés y curiosidad, ayuda a captar la plena atención de los visitantes y a transmitir mensajes poderosos de forma breve y concisa. Al utilizar los juegos y las distintas actividades, y no solo con los niños, eso es una alternativa. Por ejemplo, a muchos adultos les gustan los juegos de preguntas y respuestas. Invitémoslos a jugar, invitémoslos a reconectarse con su lado infantil y con su aspecto curioso para continuar aprendiendo, poner a prueba sus conocimientos y repensar asuntos controvertidos. Me gustaría compartir con ustedes un video sobre los derechos humanos, específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y me gustaría inspirar a todos en que se vuelvan defensores de la tolerancia y la paz. Hola, soy Raúl Arias de México. Soy presidente de Youth for Human Rights en Latinoamérica. Esta es una organización sin fines de lucro presente en más de 150 naciones. Enseñamos derechos humanos a los jóvenes, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas para ser tolerantes. Y me honra participar en este evento tan importante. En septiembre de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y allí se creó esta declaración para evitar que el hombre nunca más sufriera los horrores de la guerra. Y más de 75 años después vemos la guerra a diario y vemos violación de los derechos humanos a diario. La Declaración Universal fue adoptada el 10 de diciembre de 1945, cumple 75 años. Fue la idea de personas con buena voluntad para que los horrores de esa Segunda Guerra Mundial no se repitieran. Y fue el documento sobre derechos humanos más aceptado en el mundo y fue inspiración para más de 80 tratados y convenciones mundiales. Lamentablemente, el 90% de las personas no oyó hablar de la Declaración Universal o no pueden mencionar más de 3 derechos universales entre los 30 que contiene esta declaración. Entonces, ¿qué hacemos para que todos aprendan esto? ¿Aprender de memoria los 30 artículos? No, imposible. Enseñamos los principios que esos artículos contienen para crear un mundo mejor. Por eso nuestra organización, Youth for Human Rights, los jóvenes y los derechos humanos, ha publicado estos libros y cursos, estos librillos que son versiones universales, porque cuando enseñamos a los jóvenes, plantamos semillas en tierra fértil y así pueden ver y entender el concepto contenido en este artículo. Sí, es importante conocer los derechos humanos que tenemos para poder defenderlos, no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Si estos derechos no son realidad para toda la humanidad, el hecho es que
nunca van a ser realidad para nosotros mismos. También, si los entendemos, sabremos que se aplican en la vida diaria, en las decisiones que tomamos, en la forma como nos tratamos unos a otros, y así podemos contribuir a la civilización. Por eso nuestra organización apoya a todos los individuos y organizaciones que incluyen los derechos humanos en la educación. Porque cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién va a resolver la brecha entre lo ideal que está escrito en la declaración y la realidad que vemos a diario? ¿Quién lo va a reparar? La respuesta es educación. Nelson Mandela dijo que la educación era la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Por eso, la tarea que hacen todos los días los museos es vital para que sobreviva esta civilización, en especial los museos que trabajan en derechos humanos. Esta es la mejor manera de plantar la semilla en suelo fértil, en la vida de un joven, donde podemos aún impactar en una vida mejor. Así, formar y crear un renacimiento. Gracias por el trabajo que hacen a todos los museos. Gracias y en particular a los museos que trabajan en derechos humanos. Nuestra organización siempre estará dispuesta a ayudarlos en su misión. Gracias. Muchas gracias, Lara y Marina, por su presentación tan inspiradora. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Jane Klinger, que es presidente del Comité Internacional de Museos Memoriales y de Derechos Humanos. El Comité Internacional se llama ICE Memory y definen estándares internacionales, establecen alianzas con otras asociaciones y tienen recomendaciones para los miembros de ICOM. Jane tiene la palabra. Hola, muchas gracias por haberme invitado a hablar. Podemos pasar a la diapositiva y video. Apoyando el desarrollo cultural en interés de la paz, recuerdo y reflexión, conmemorando a las víctimas de Estado, determinado a nivel social. Ahora es el momento de dar un paso adelante. En marzo del 23, ICMEMO, va demasiado rápido el texto. Violación de derechos humanos, precursores de crímenes contra la humanidad. ICMEMO, Comité Internacional de Museos que trabajan por las víctimas. Comité Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos. La historia se repite. Nuestro trabajo continúa. Bueno, podemos pasar a la siguiente transparencia. Nuestro nombre cambió y eso fue el resultado lógico de las reglas fundacionales y nuestra carta fundacional.
En todos los párrafos del documento se hace referencia a los derechos humanos y una llamada a explorar, educar y defender estos derechos. Por eso propusimos que se cambiara el nombre y eso fue aprobado por la Junta Ejecutiva de ICOM por estas tres razones, para dejar bien claro lo que ya es parte del mandato de nuestro comité, para dar una claridad de propósito y para informar a la comunidad de profesionales de museos que estos museos de derechos humanos tienen un lugar definido dentro de ICOM. En resumen, nuestra misión es la siguiente: en recuerdo de las víctimas de crímenes públicos y violación de derechos humanos, nos enfocamos en la presentación de hechos históricos y contemporáneos que se arraigan en el conocimiento y se centran en las comunidades. Siguiente. Colaboramos en forma muy cercana con una gran variedad de instituciones, think tanks, universidades, ONGs, agencias gubernamentales, y esto no es una lista exhaustiva de ninguna manera, sino que todos trabajamos hacia la misma meta. Y eso me lleva a describir un poco lo que hacemos. Más recientemente hicimos nuestra conferencia anual en Madrid. Participamos como invitados del Ministerio Español de la Presidencia para la Memoria Democrática en la conferencia de la Unión Europea, Políticas Culturales y Memoria para una Europa Democrática. También, conjuntamente con esa conferencia, hicimos una reunión de IC Memory para discutir el rol de los museos que respetan la memoria y los derechos humanos para hacer un futuro más equitativo. Y vamos un poquito atrás aquí. Y al comienzo de este mes, hace unos 10 días, hicimos una reunión de expertos donde hablamos temas profundos y difíciles con colegas de Ucrania con respecto a sus respuestas y resiliencia ante la guerra, sino con respecto a sus esfuerzos para mantener su identidad cultural nacional. Avancemos. En el trienio trabajamos para hacer presión política sobre profesionales de museos y discutimos distintas formas de hacerlo, insistiendo en una interpretación de los hechos para que tratan de ocultar la verdad. Hace algunos años hicimos una mesa redonda muy importante sobre los derechos de la mujer en Nigeria y uno de los resultados fue el desarrollo del arte para los derechos de la mujer. Museos interactivos que intentaron sensibilizar a través del arte y de las historias personales acerca del rol de la mujer nigeriana. Y queremos seguir desarrollando este tipo de actividad en el futuro sobre distintos temas que afectan los derechos de la mujer en todo el mundo. Siguiente. IC Memory, que es un comité internacional de ICOM para temas de memoria y derechos humanos, fue fundado sobre el principio de que las violaciones a los derechos humanos conducen a delitos públicos y por eso seguimos trabajando. Tanto los museos de memoria como de derechos humanos tratan de hacer comprender la importancia de los derechos humanos para una sociedad más democrática y equitativa. El ICE Memory de ICOM se enfoca en este trabajo y reconoce la importancia de este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta ocasión,
Convención se nos pide a todos que nos comprometamos en acciones que apoyen la promoción y protección de los derechos humanos. Quiero agradecerles por la atención que me prestaron y espero que nos apoyen en este compromiso. Thank you very Muchas much, Julie. gracias, Jane. And thank you to all of Y our gracias a speakers todos today for nuestros their very oradores insightful hoy por estas presentations. presentaciones Now tan we'll have a look at the interesantes. next Ahora steps vamos a pasar and a los how we, próximos as a network pasos of y cómo museums and museum nosotros, como redes associations, de will museos y translate what we have profesionales spoken de about museos, today. nos Henry will comprometemos con los elaborate on the derechos campaign that was humanos. put in place Henry on the va a hablar occasion of sobre the la 75th campaña que se anniversary of the implementó con Universal respecto Declaration of al Human aniversario Rights. número Henry, the 75 de la floor is all Declaración de los yours. Derechos Humanos. Thanks, Rochelle. And Henry, tienes la it's palabra. fantastic to hear Gracias, from the different Rachel. speakers, Es different fantástico perspectives of the many, escuchar many different sobre groups, las museums distintas and perspectivas de los organizations distintos and oradores y patrons de who las contribute distintas to human rights organizaciones throughout y everywhere. de cómo In podemos contribuir 1975, a the los Declaration derechos was running humanos en todo el all mundo. this year, but La it's not had such a lot of profile. Declaración Universal But it's de trying to los encourage Derechos people and Humanos es organizations una connect on iniciativa de las behalf Naciones of Unidas human para rights as a common standard. alentar a las personas y organizaciones a And there are comprometerse con los derechos lots of humanos. resources available Y hay to help. muchos recursos que In podemos tener para particular, you can ayudar. look En at particular, funders like uno such as puede your statement hacer of what you would do que to este compromiso de protect 100 and support palabras human rights. ah, sea It's lo que not uno va a easy hacer as con respecto a organizations take proteger y time and cumplir take los part in derechos humanos. Es protesting muy millions of fácil, se puede hacer times, which por is todas las quite common to organizaciones do o in organizations. individuales, personas, And I think that profesionales, that's one of grupos e the individuos. advantages Es to the también una tool. gran oportunidad para And it's mostrar also lo que really a están great haciendo opportunity los to show the range museos, of things that museums la are gama de already cosas que doing ya están or already plan haciendo to o do, que and to planean use hacer that to kind of, y raise usarlo ambitions para to the tool. aumentar las And if we go to the ambiciones next hacia el slide, futuro. please. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, So por this is the link favor. for the Aquí what's called the Swiss tenemos Push el campaign. link, lo que So se llama you make that el 100, up to empuje 100 euros para to pledge comprometerse, about es how decir, you'll se trata de what you're poner going un to do to compromiso que tenga support 100 human rights palabras para within fortalecer el October, apoyo y la acción and which hacia then los will show up derechos on the agenda. humanos. That's Y great. Thank you. And then if you go to the luego, next si slide, pasamos please. por favor a la próxima There are also lots of diapositiva, también resources aquí hay that you muchos can use recursos and que se pueden resources emplear, to share with the recursos que se public pueden incluso under this compartir con heading el to take action for público human y rights. para poder And tener just una so you mayor know, the acción por los image that's shown derechos on the humanos. slide there Aquí is lo just que what the vemos website looks like. And en the links are on the la right hand diapositiva side es lo of que se ve en the el sitio website. web y allí So there vemos a are la a lot of derecha resources there abajo. to show Vemos YouTube también los images recursos que and tiene, redes links and comments and sociales. things that you También hay can una use. cantidad de cosas There que se are pueden hashtags usar, and los Human Rights 75, hashtags Human Rights hashtag 75 en Human inglés Rights 75. o hashtag And if you can get these 75. in before Y the si 10th of ustedes December, pueden as agregarlos pledges, then antes it will be del 10 de recognised diciembre, as to estas, be a permanent event at the United esto que Nations, han and redactado it se va a represents leer in all the slides durante el that will be read out. So very much compromiso que va a hacer appreciated. Naciones Unidas con Nothing to motivo de lose, and I este think if we aniversario share número as we've 75. heard No hay nada que the perderlo, different podemos ways that the redactar, challenges podemos that hablar de las meet distintas the same formas en challenges que and new tenemos los challenges, mismos better desafíos, challenges, more nuevos complex desafíos, challenges, algunos desafíos but más massive, complejos, massive pero también opportunities tenemos to take una part. gran And oportunidad para participar en esto. that's Por the tanto, message eso there. era lo que Thank yo you. quería decirles. Muchas gracias. Thank you very Muchas much, gracias, Henry. Henry. So we're pretty much out of Bueno, schedule, estamos un poco and we can now adelantados. look at we can now go to Podemos tener aquí discussion. We have un a pequeño question in the debate. chat Tenemos una asking if pregunta en el Henry's chat, pero creo que explanation la was quite explicación clear. de Henry sobre ese Henry, we compromiso can ya discuss la about respondió. the También podemos challenges hablar that sobre museums los sometimes face desafíos que when enfrentan integrating los universal museos cuando se values. trata de los derechos Maybe humanos y sus contributing to actividades. those, Por tanto, how can quizás museums ustedes overcome puedan decirnos cómo los difficulties when distintos integrating museos human se han rights sobrepuesto y in han cumplido institutions. esos desafíos en sus respectivas Maybe instituciones. Marina and No sé si Lara can Marina y start. Lara quieren comentar algo al respecto. Yes, Sí, of course. sí, por supuesto. I think one of the Creo most que uno crucial de los challenges desafíos más is cruciales to es overcome the fear poder of being sobreponerse al stereotyped in miedo one point of de view. que se nos asocie con un único punto de vista en algo. I Y yo think creo que nowadays hoy por many hoy hay things that cosas sobre los nobody derechos nobody can humanos can que ya deny. nadie puede negar. In our
En nuestro país y en muchos países como el nuestro, el problema es que los derechos humanos son rehenes de los gobiernos corruptos. Y cuando uno habla de los derechos humanos, a menudo nos encontramos en una especie de línea en la que quedamos alineados con un gobierno con el que no estamos de acuerdo. Y es por eso que tantos museos dudan en adoptar una posición sobre derechos humanos, porque es muy confuso y está allí el miedo de que se los asocie como que son proclives o están en pro de un gobierno corrupto. Nosotros encontramos durante nuestro trabajo que a menudo es muy difícil adoptar una posición, pero el público valora esto y termina comprendiendo el desafío que implica adoptar una posición y termina siendo tan valioso que el museo pueda hablar en voz alta y a favor de los derechos humanos, que siempre al final es algo positivo, algo en lo que ganamos. Y para nosotros puede ser quizás más fácil porque somos un museo privado y como museo privado que no recibe ninguna ayuda financiera del gobierno de ningún tipo, tenemos la libertad de decir lo que pensamos. Si eso no es el caso en todos los museos, comprendemos que es difícil adoptar una posición porque dependemos de, en otros casos, de la ayuda financiera. Pero creo que hay formas creativas de adoptar una posición que no siempre es necesario tener una exhibición sobre algo para adoptar una posición. También puede usar su agenda, sus actividades, las cosas que hacen, la forma en que invitan a personas. Y entonces allí pueden adoptar una posición desde lo más pequeño y empezar a hablar sobre el tema. Creo que esto es muy difícil, adoptar una posición, especialmente cuando uno depende de la ayuda financiera. Pero, ¿para qué estamos si no lo hacemos? ¿Por qué existimos si no lo podemos hacer? Thank you very Muchas much. gracias. We have a Tenemos question una in the pregunta en chat. el chat. So maybe this is a better Quizás esta question for you, podría ser una Jane. pregunta para What ti, is the Jane. true role of ¿Cuál the es el government rol in governing verdadero icon de los defense mechanisms in terms museos of thinking en about términos the de rights of pensar sobre the los human rights? derechos de derechos humanos? Well, the Bueno, first thing la that comes to primera my cosa que mind me viene a la is mente the es el focus on foco being community de estar centered centrados en la and comunidad addressing the y de needs abordar las of the necesidades de la community. comunidad. As as was just Como ya said, se dijo recién, that can be eso puede ser difficult if difícil si funding uno is coming from tiene a fondos que government provienen del entity gobierno that o de is going entidades a que van different en una direction. dirección diferente a la But nuestra. Pero yes, sí, creative solutions las can be soluciones found creativas se and pueden need to be encontrar, found. se deben encontrar y I keep como thinking sigo about it, comes to my pensando, mind sigo teniendo of esto en mi mente due to our recent debido a meeting la reciente with reunión que tuvimos Ukrainian con los directors directores of de los museos others ucranianos y personnel, con otros, how they otros have personal responded también, to y vimos cómo the habían war, which respondido a is la very guerra, que just es extreme una presión pressure muy extrema, por against supuesto, sobre la identity identidad and de cada uno cultural heritage. y sobre el patrimonio Despite us cultural. having to Y place a museum pesar de collections tener que in colocar las spaces colecciones de los where it's supposed to museos en protect state and depósitos fund, seguros para they protegerlas, have found ways ICOM to Define address encontró needs la of the forma de community abordar las and necesidades de una reinforce comunidad y community de and cultural reforzar las identity, comunidades y la identidad their cultural rights y to su express derecho a themselves fully autoexpresarse as Ukrainians plenamente como that ucranianos. may refer to the collections, Eso but hace referencia a las aren't colecciones, central pero to the no es collections and to the exclusivamente place the central a las monuments and property colecciones, or the pero building near the
también tiene que ver con todo el patrimonio del museo y en torno a ese museo, y también incluye algunas de las entidades culturales que por primera vez han comenzado a registrar historias orales. Y eso realmente le da voz a las personas de los museos y de las instituciones culturales que están allí para servir al Thank público. you very much, Muchas gracias, And Jane. are there any ongoing ¿Hay projects or algún initiatives proyecto o within IC Memory that iniciativa concerns the actual ICOM business de IC that you would like Memory en to la que puedan highlight? participar los miembros de ICOM en el momento? ¿Me estás preguntando sobre IC Memory o dentro de ICOM? Dentro de IC Memory. Bueno, de hecho, sí, sí. Primero que nada, si tienen ideas para lo que se debería incluir como un compromiso o una serie de compromisos para este llamamiento, ciertamente pueden enviarle un mail a la Secretaría en el mail que hemos brindado y donde podemos tener un debate pleno en la siguiente reunión, que sería a finales de este mes, y allí podríamos reunir todas las ideas. Y otra posibilidad es ver cuando haya un llamado a presentar documentos, probablemente haya uno muy pronto sobre una posición bastante incómoda, porque realmente no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para planificar nuestra próxima reunión. Y no estamos en una posición de anunciar cuándo ni dónde va a hacer eso, pero les pido entonces que estén atentos a cuando se haga el llamado a participar. Nos gustaría que participaran. Por supuesto, esto no se restringe solo a nuestros miembros. Nos gustaría también ampliar nuestra cantidad de socios porque recientemente los museos de derechos humanos se han incorporado más recientemente a nuestra identidad. Y yo sé que en los Estados Unidos yo he estado trabajando muy arduamente y he logrado captar el interés de muchos museos de derechos civiles y memoriales que son de Estados Unidos. Pero si conocen otros, por favor, contáctense con ellos y con nosotros porque nos gustaría esparcir bien lejos y lo más ampliamente posible en nuestras redes. Y por supuesto vamos a hacer también una serie de webinarios en los años próximos también. Thank you very Muchas much, gracias, So Jane. we see raised hands. Vemos que Would allí hay either gente of que ha the levantado la participants mano. like to Les add, and pedimos que then por we will favor move escriban on su to pregunta en el chat y luego nosotros la leemos. question for Yo tengo una Henry. pregunta para Henry. ¿Puedes dar más detalles sobre la forma en que los museos se comprometen oficialmente con el tema de los derechos humanos? Quizás a partir de la guía. Sí. Creo que también me gustaría resaltar algo con respecto a las preguntas anteriores que escuché. Muy a menudo cuando pensamos en los derechos humanos en los museos, y allí han surgido los peores desafíos y podemos pensar en los derechos humanos en todos los museos de todo el mundo, porque el trabajo con los derechos humanos es una forma de evitar que escalen las tensiones, porque el conflicto es una parte normal de la vida de las personas. Las personas tienen diferentes visiones, valores, etcétera. Pero la violencia es solamente uno de los resultados posibles cuando se genera un conflicto. Se pueden manejar los conflictos de forma constructiva y productiva también. Entonces, creo que aquí es donde me gustaría pensar en cómo usamos los derechos humanos. Creo que los usamos de una forma muy práctica, esa es mi opinión. Entonces, con respecto a la pregunta, Rachel, de cómo aportamos la visión de los derechos humanos en forma práctica a nuestra labor a lo largo de todas nuestras actividades, es decir, cómo incorporamos esa perspectiva de derechos humanos, cómo educamos a las personas,
y por qué podríamos poner más esfuerzo en nuestros grupos sociales, de incluirlos en nuestras actividades y cerciorarnos de que las decisiones que tomamos día a día apoyen los derechos humanos y no los menosprecien. Por ejemplo, cómo empleamos a las personas, quién hizo las cosas que vendemos en nuestras tiendas, quién hizo el café y el chocolate que vendemos en nuestras cafeterías y con qué socios elegimos trabajar. Y estas actividades pueden brindarnos un marco muy sólido, de forma que todas las actividades de nuestros museos incorporen las consideraciones de derechos humanos en nuestra labor. Thank you very Muchas much. gracias. Maybe Quizás, any one of si you alguno de would like to ask ustedes questions. pueda presentar alguna otra pregunta. No, maybe this is a No, question perdón. for Esta es una Lara pregunta para Marina. Lara o Is Marina. how can museums ¿Cómo pueden los incorporate museos human rights incorporar in eficazmente la educación programs sobre and derechos exhibitions? humanos en en los programas o exhibiciones que tienen? Marina, ¿la tomas tú la pregunta o respondo yo? Hazlo tú. Primero que nada, algo muy importante es tener un equipo que trabaje en educación. Esto es obvio, pero en caso de que no lo tengan, un equipo que se especialice en educación, pueden pensar en las acciones jurídicas, en sus exhibiciones cotidianas. También se pueden pensar en otras actividades que se puedan hacer. Por ejemplo, recientemente tuvimos un taller sobre el humor gráfico en nuestro museo y lo vinculamos a los 40 años de la democracia en nuestro país. Entonces, hay ciertas actividades que de cierta forma ah, pueden poner a los derechos humanos en la agenda para las personas que visitan los museos o para invitar a las personas que quizás no visitarían ese museo y que sí lo puedan hacer. Es como un vínculo entre una actividad que quizás les resulte interesante y que los va a llevar al museo. Entonces creo que hay pequeñas cosas que se pueden hacer en la agenda, en el programa, donde se puede insertar el tema de los derechos humanos. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Marina, no sé si tú también quieres agregar algo. Bueno, si puedo agregar a tu respuesta, yo diría que hay un propósito educativo en muchas cosas, no necesariamente en una exhibición, un folleto, una conferencia solamente. También hay un objetivo educativo en muchas cosas. Por ejemplo, los guías que trabajan en un museo y responden preguntas, los recepcionistas, los carteles o los medios de comunicación visual que uno pueda tener, que se pueden ir cambiando a la entrada cuando uno ingresa al museo. Hay muchas cosas pequeñas que se pueden hacer que son con fines educativos. Quizás no implican un gran esfuerzo para el museo, pero allí se está diciendo algo a través de eso. Entonces creo que hay un fin educativo en muchas cosas. Thank you very Muchas much. gracias. Maybe we can have Quizás a last podemos question tener una in última this pregunta antes de format. terminar este A webinario y question for podría any of ser una you. pregunta para cualquiera de What ustedes. steps ¿Qué can pasos museums pueden take to tomar los ensure that the museos human para rights asegurarse que initiatives sus are iniciativas accessible de and derechos inclusive for humanos people with sean disabilities and inclusivas y disabilities? accesibles para personas que Henry, puedan would you tener start? discapacidades? Quizás, Henry, tú puedas comenzar. Sí, creo que esta es una de las situaciones donde podemos usar el enfoque basado en los derechos humanos que mencioné, porque los museos a veces adoptan supuestos sobre lo que quieren las personas con necesidades especiales, cómo ah, proporcionarlos y luego, oh sorpresa, no hacen lo que la gente esperaba. Entonces, aquí se trata de decir, las personas tienen estos derechos, pero las personas en que a veces las instituciones los abordan también generan barreras. La única forma entonces de comprender esas barreras es hablando con las personas
y preguntarnos qué podemos hacer, cómo podemos mejorar para poder mejorar ese sistema que está roto. Y esta es una de las formas en que ese enfoque basado en los derechos humanos se cerciora que cuando se hacen actividades o servicios particulares en los museos estén cumpliendo con esas actividades. Uno de los grandes beneficios de trabajar con los derechos humanos y con estos abordajes es que los museos no tienen que hacer todo por sí mismos. Por ejemplo, la educación en derechos humanos, como se mencionó antes, hay toda una pedagogía para la educación en derechos humanos. No tenemos que reinventarla, simplemente podemos llevarla a la labor de los museos. Eso es lo que yo diría. El enfoque basado en derechos humanos nos da muchos recursos y enfoques que son realmente muy buenos para usar. Muchas gracias. No sé si los otros oradores quieren agregar algo más a esta pregunta. ¿No? Bueno, entonces creo que podemos terminar el webinario aquí. Quisiera agradecerles a todos los oradores, Jane, Laura, Marina y Henry. Gracias por todas estas presentaciones con tan buenos contenidos. Gracias a todos ustedes que participaron en el webinario hoy. El webinario está siendo grabado, así que va a estar disponible en línea luego. Gracias a todos y me despido. Hasta luego. Gracias.